grabar. Ok, estamos grabando. Entonces, bueno, para repetir lo que acaba de decir, hoy vamos a continuar estudiando el criterio que nos permite clasificar puntos críticos de la función lagrangiana. La función lagrangiana, recordemos que lo que hace es darnos los candidatos a soluciones de un problema de optimización, encontrar máximos y mínimos de una función de varias variables, pero sujeto a restricciones de igualdad. Entonces, analizamos el caso de dos variables, de una función f que depende de x y de y, sujeto a alguna condición, alguna restricción de igualdad. Ese es el caso más sencillo, ¿verdad? Inclusive, como tal vez, es el caso en donde podemos hacer tal vez los cálculos lo más explícitos posibles, ¿verdad? ¿Por qué el criterio es ese? Entonces vamos a repasar rápidamente la clase de la semana pasada, porque hoy lo que queremos es generalizar esas herramientas. Entonces debe ser bueno, es importante que entendamos el caso más sencillo para poder añadirle información, ¿verdad? A ese caso. Entonces voy a compartirles la presentación del día de hoy, que empieza, ¿verdad? Con la clase de la semana pasada, para repasar algunos conceptos que son muy, muy importantes y que vamos a intentar generalizar y ojalá entender hoy. Ok, entonces, se me pierde a mí aquí está. Listo. Entonces, rápidamente vamos a ir repasando, sin entrar en todos los detalles, lo que hicimos la clase de la semana pasada, donde dimos un criterio para resolver este tipo de problema en el caso de dos variables, ¿verdad? Cuando la variable aquí de la variable dependiente depende de dos variables x y y. Entonces, en general, si queremos resolver un problema de optimización sujeto a una restricción, lo que analizamos entonces es la función lagrangiana, cuyos puntos críticos corresponden precisamente a las soluciones de este sistema de ecuaciones. Entonces, la primera condición, lo que me va a garantizar es que el punto P sea un candidato a extremo, o sea, solución sea un máximo de f sujeto a esta restricción, y claramente pues tengo que pedir que ese punto, que ese candidato, satisfaga la restricción. Entonces, la función lagrangiana, en sus puntos críticos, por decirlo así, almacena la información de las posibles soluciones a este problema. Ok. Bueno, discutimos rápidamente que, en efecto, por ejemplo, un máximo de la función lagrangiana tiene que ser un máximo del problema que estamos intentando resolver. Entonces, tiene sentido hacer este estudio de la función lagrangiana para resolver el problema original, ¿verdad? Entonces, yo estudio un problema distinto que su solución me va a dar la solución del problema que yo estaba o que yo quería resolver. La razón de que, o bueno, eh, la técnica que vamos a utilizar para resolver o para clasificar esos puntos críticos depende del análisis del polinomio de Taylor de una función en orden 2. Entonces, si yo tengo una función cualquiera, aquí le puse L de alguna forma para que tenga cierta similitud con la función lagrangiana, que es la que estamos estudiando, pero esto que estoy escribiendo acá es cierto para cualquier función, bueno, continua y todas esas cosas. Entonces, si yo tengo un punto crítico de una función de varias variables, entonces aquí desaparece, bueno, recordemos que la definición de punto crítico es que el gradiente en el punto valga cero, ¿verdad? Las direcciones en ese punto son horizontales. Entonces vea que la función se puede escribir como lo que vale en el punto. En general tendríamos la parte correspondiente al desarrollo de orden 1, la parte lineal. Sin embargo, con la condición de que el punto es punto crítico, esa parte desaparece, y el siguiente término en el desarrollo de Taylor sería esa parte cuadrática que depende básicamente de la matriz de concavidad. Se llama la matriz hessiana. Entonces, esta matriz es la matriz que contiene las segundas derivadas de la función L. Entonces, para clasificar un punto crítico,
de una función de varias variables es suficiente si sabemos que este número que está acá, ya que esto es un vector multiplicado por, bueno, un vector fila multiplicado por una matriz, multiplicado por un vector columna, lo que me da es un número, y lo que queremos determinar, o lo que es suficiente determinar, es si este número que está acá, este que está acá es este mismo que está acá, es positivo o es negativo. O sea, si este número es positivo, entonces al valor de la función en el punto crítico le estaría sumando algo. Eso quiere decir que para ese ejemplo, L de X sería más grande que L de P. Es decir, que L de P es más pequeño que todos los puntos alrededor de P. Eso quiere decir que para este caso, el punto sería un mínimo. Así, si por el contrario este número fuese negativo, entonces a L de P le estarían restando algo. Y por lo tanto la desigualdad me queda en la otra dirección y por lo tanto mi punto crítico es un máximo. ¿Verdad? Es más grande, lo que vale la función en ese punto es más grande que lo que vale en cualquier otro punto alrededor. Entonces, para clasificar un punto crítico de cualquier función de varias variables, lo que debemos de considerar es el signo de esta función. ¿Ves que eso es un número? Entonces, el signo de este número me va a determinar si lo que tengo es un mínimo o si lo que tengo es un máximo. Ahora bien, para el caso específico de la función lagrangiana, yo quiero estudiar esta desigualdad, si es positiva o si es negativa, pero no lo quiero hacer para todos los puntos alrededor del punto crítico. ¿Por qué? Porque a mí únicamente me interesan aquellos puntos que cumplen con la restricción dada. Entonces, de nuevo, hacemos el dibujo, ahora que tengo mi punto crítico, digamos, estamos en dos variables, un vecindario, sería como un disquito, y a mí no me interesa saber lo que pasa en todos los puntos alrededor de P, únicamente aquellos puntos que cumplen que la restricción, la restricción se cumple. Pero entonces, únicamente me interesa conocer esta desigualdad, no para todo Z en el vecindario del punto, sino únicamente en los puntos que satisfacen esa restricción. Entonces, únicamente quiero o me interesa saber si para zetas sobre esta curva en rojo se cumple o no esta desigualdad. ¿Okay? Entonces, esa es la Profe, idea general para clasificar un punto crítico de la función lagrangiana. Voy a obtener ciertas condiciones de cuáles son los zetas que tengo que multiplicar y ver si es positivo o es negativo. ¿Hasta ahí vamos bien? profe, le quería preguntar, digamos, las operaciones que uno hace, omite todo eso que usted dijo acerca de los puntos que a uno no le interesan. Es correcto, ¿verdad? Bueno, en la siguiente filmina vamos a ver que yo este producto realmente yo no lo hago y me fijo si es positivo o si es negativo. Las propiedades de la matriz me van a decir si este producto es positivo o negativo. Entonces, las operaciones, el criterio que estamos intentando deducir es, yo realmente voy a decir, bueno, para saber si esto es cierto, haga esto. ¿Verdad? Entonces, y aquí yo ya hice limpieza, ya acomodé todo bonito, y el criterio, pues no me dice que yo tenga que saber, por ejemplo, cuáles son los zetas que me interesan. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, aquí estamos tratando de decidir cuál es el criterio. Entonces, estamos estudiando por qué, ¿verdad? A mí me interesa saber si este producto es positivo. En unos segundos, ¿verdad? En la siguiente filmina, vamos a decir, si yo quiero saber si este número es positivo o es negativo, pues entonces haga esta lista de instrucciones. Entonces, el criterio, pues ya me dice qué hacer. Sí, ya uno, digamos, tiene todo arreglado lo que tiene en esa inecuación. Correcto, sí. Entonces, de Ok, hecho, ok. bueno, veamos el caso que, bueno, es más sencillo, que es el caso de dos variables y una restricción. Entonces, para el caso de dos variables y una restricción de igualdad,
El hessiano tiene esta forma, ¿verdad? El hessiano es la matriz de las segundas derivadas, pero tal vez escribamos quién es la función L. La función L está formada por la función objetivo menos un múltiplo constante o un factor lineal de la restricción. Cuando yo derivo, por ejemplo, respecto de x, obtendríamos la derivada parcial de x, de f respecto de x, menos la constante sale de la derivada y me queda la derivada parcial de g respecto de x. Ahora yo tengo que formar la matriz hessiana, entonces ocupo también las derivadas parciales de orden 2. Entonces, si ya conozco, por ejemplo, la derivada parcial de orden 1 respecto de x, puedo calcular la derivada parcial de orden 2 respecto de x respecto de lambda. Ahora, este término que aparece acá únicamente depende de x y de y. Entonces, cuando yo derivo respecto de la variable lambda, pues esto desaparece. Y lo mismo ocurre con la función g. La función g no depende de lambda. La única dependencia que hay de lambda en esta fórmula es en este factor. Entonces, cuando yo derivo respecto de lambda, esto sería como una constante. Esta es la variable, perdón. Lo que sería constante sería más bien esto. Y me quedaría menos g sub x. Entonces, vea que, por ejemplo, esta posición corresponde a la derivada de orden 2 respecto de x respecto de lambda. Esta que está acá corresponde a la derivada parcial respecto de y respecto de lambda. Y este 0 que está acá corresponde a la derivada parcial respecto de lambda respecto de lambda. Vea que, de nuevo, la función lagrangiana depende de forma lineal de lambda. Entonces, si yo derivo dos veces una función lineal, obtengo 0. Ok, entonces, no nos queremos determinar, de acuerdo al análisis que hicimos hace un segundo, si esta función, si esta matriz es definida positiva o definida negativa. Eso es el producto que estábamos hablando hace un segundo. Yo quiero saber si para todos los zetas este producto es positivo o es negativo. De nuevo, no va a ser para todo z, sino únicamente para ciertos zetas que que yo voy a terminar. Entonces, ahora hagamos ese cálculo para un z cualquiera. Entonces, aquí, para no confundir con las variables que ya tengo, le llamé a ese vector A, B y L. De nuevo, en la literatura es usual que utilicen estas variables de X, de Y y de lambda, porque lo que estoy haciendo es moviéndome alrededor del punto. Lo que estoy haciendo, tal vez si me devuelvo la filmina anterior, vean que el Z es un vector de variables menos el punto crítico. Entonces, el Z es como un valor muy cercano a P. Entonces, será un X muy cercano a P. Entonces, en la literatura, usualmente llaman a ese vector de X, de Y y de lambda los diferenciales respecto de las variables. Aquí realmente no nos interesa mucho. Yo le voy a poner A, B y L. Y entonces lo que tengo que hacer, el producto que me interesa, de nuevo, este es Z, esta es H y esta es Z transpuesta. Y cuando ustedes hacen ese producto, ¿verdad? De nuevo es un vector fila por una matriz, por un vector columna. Eso les va a dar un número. Y ese número, pues ustedes lo calculan, ahí no hay ninguna ciencia. Y lo que obtienen es esta expresión, tal vez que está aquí abajo. Esta expresión que está acá abajo, vea que es un número. Y yo lo que quiero saber es si este número es positivo o si es negativo. Eso es todo lo que yo quiero saber. Ahora, todavía no he utilizado la condición de que los puntos que me interesan son los que quedan sobre esa curva. Entonces, cuando yo considero esa restricción, se me traduce a la hora de considerar quién es A, quién es B y quién es L, se me traduce en la condición de que este número que está acá tiene que ser 0. Entonces, eso sería como, de nuevo, como g de x por el dx más g de y por el dy igual a 0. Esta es la condición que me dice que únicamente me tengo que fijar en puntos cercanos al punto P, pero que cumplen cierta dirección, ¿verdad? Las pendientes en las direcciones ortogonales tienen que cumplir con cierta relación de perpendicularidad. Entonces, vea que en el cálculo que estamos intentando hacer, la parte que está en rojo desaparece.
Esa parte vale 0. Entonces, ¿qué es lo que yo quería saber? Yo quiero saber si este número que está acá es o positivo o es negativo, pero no para todo A, B y L, únicamente para aquellos que hagan que esta parte valga 0. Entonces, si esta parte vale 0, vamos a tacharlo como hicimos la vez pasada, si esta parte vale 0, entonces lo que yo tengo que determinar es si este otro número, todavía más sencillo, porque es una matriz más pequeña, si este número que está en azul es o positivo o es negativo. ¿Verdad? Para saber si el número de la izquierda es positivo o negativo, lo que tengo que saber es si el número que está en azul es positivo o negativo. ¿Vamos bien? Vea que la parte que está en azul corresponde a este bloque de la matriz. Entonces, antes de continuar, hagamos tal vez un resumen de lo que yo estoy intentando resolver. Yo quiero saber si esta matriz, que en este caso es 3 por 3, yo quiero saber si esta matriz 3 por 3 es definida positiva o definida negativa. Este es mi problema de clasificación. Si es positiva, tendríamos un mínimo, si es negativa, tendríamos un máximo. Ahora, analizando los puntos que a mí me interesan, que son estos que están acá, yo reduzco este problema a considerar únicamente si esta submatriz es positiva o es negativa. Entonces, a esta submatriz le voy a llamar igual, solo que voy a indicar que estoy tomando las derivadas únicamente respecto de x y de y, ya que aquí no estoy tomando derivadas respecto de lambda. Esta columna y esta fila corresponde a derivadas cruzadas respecto de lambda y de otra variable. Entonces, determinar si la matriz original es positiva o negativa, yo lo reduje a un problema de determinar si esta matriz más pequeña, 2 por 2, es positiva o negativa, pero sujeto a una condición extra, sujeto a que se cumpla esto. Entonces, el problema que yo tengo que contestar es, ¿será esta matriz 2 por 2 positiva o negativa si yo además sé que esta parte que está en rojo vale 0? Entonces, mi problema original se reduce a determinar si la matriz 2 por 2 es positiva o negativa con una restricción extra, ¿verdad? Con una restricción de este que está acá, ¿verdad? Lo voy a volver a escribir, sería G por A más GY por B igual a 0. Vea que esto es una restricción lineal en las variables, ¿verdad? Aquí las variables son A y B. Esos son los números que yo estoy moviendo, que yo estoy variando. Y esto sería una constante, y esto sería una constante. Entonces, sujeto a una restricción lineal. Entonces, el problema original lo estoy reduciendo a uno posiblemente más sencillo porque la matriz es más pequeña. Entonces, el problema original es clasificar el punto crítico y el problema corresponde a determinar si la matriz 3 por 3 dada por el hessiano del lagrangiano es definida positiva o definida negativa, y esto de hecho es equivalente, ¿verdad? Esto es equivalente a saber si esta matriz más pequeña, 2 por 2, es positiva o negativa, sabiendo una condición extra que yo tengo a partir de la restricción original del problema. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Ok? Entonces veamos que en No, efecto, ese profe. problema, sí, Bueno, es que yo sí tengo una duda, pero fue un... Creo que se me acabó el internet. ya tiene duda, ok, Eh, así. sí, es que usted en medio de la escritura y todo eso hizo un desarrollo de lo que está en rojo a la izquierda, abajo, Ajá. como un desarrollo ahí y no lo pude captar. ¿Qué fue lo que hizo ahí? Aquí simplemente estoy escribiendo esta condición, ¿verdad? Esto es un producto punto. Entonces, ¿cuál es el producto punto? Digamos, de nuevo, otra vez, ¿quién es el gradiente? El gradiente evaluado a un punto es el vector de las derivadas parciales. Entonces, el gradiente es el vector de las direcciones en la dirección X y en la dirección Y sobre la curva G. Entonces, la curva G, digamos que sea esta,
E de XY, y en cualquier punto lo que estoy tomando son qué pasa si me muevo en la dirección X y qué pasa si me muevo en la dirección Y. Son las pendientes o las direcciones en esos, en respecto de X y respecto de Y. Entonces, el producto punto con este vector fila, con este vector de dos coordenadas A y B, ¿qué sería? Entonces, este producto, ¿qué sería? Sería primero con primero más segundo con segundo. Y esto me tiene que dar 0. Entonces, esta restricción, o bueno, la restricción del problema original me impone una condición sobre los puntos que voy a tomar en cuenta. Únicamente me interesan aquellos, básicamente, que sean perpendiculares a lo largo del movimiento. Ahora sí. Igual a 0. Igual a 0, sí, correcto. Eso que está en rojo es 0. Ok, en algunos casos era, ¿verdad? No, para todo hay, o sea, de nuevo, yo quiero analizar cuando este producto Z transpuesto es, por ejemplo, positivo. ¿Para cuál Z? Para todo Z. Ahora, dado que estoy intentando resolver el problema con restricción, no me interesan todos los zetas. ¿Cuáles son los zetas que me van a interesar? Son aquellos en donde el diferencial en X y el diferencial en Y satisfagan esta condición. Vea que el L, que corresponde al diferencial en lambda, pues realmente no me importa porque está multiplicado por algo que yo voy a pedir que sea 0. Entonces, vea que el diferencial en lambda, que en esta sería sería el L, está multiplicando a algo que de todas formas yo ocupo que sea 0. Entonces, la desigualdad la desigualdad, ¿verdad? Si esto es positivo o si es negativo, se reduce a saber si lo que está en azul es positivo o es negativo, sabiendo, de nuevo, esta otra condición. ¿Va bien? Todo bien. Ok, entonces veamos este teorema, este resultado. Si yo quisiera saber si esta función, ¿verdad? Que depende de dos variables, A y B, es un número positivo o es un número negativo, eso se reduce a saber si esta matriz es positiva o negativa. Pero, y bueno, ya vimos un criterio, ¿verdad? Un criterio depende de los determinantes, de los menores de esta matriz. Ahora, a mí no me interesa, en este caso particular, saber si es positivo o negativo para todo A y para todo B. Únicamente para los A's y B's que cumplan con una restricción lineal de esta forma. Entonces, en el ejemplo anterior, teníamos, por ejemplo, que alfa era la derivada parcial de G respecto a X evaluado en P, y beta era la derivada parcial de Y evaluada en P. Entonces, vea que para resolver el problema que estamos intentando resolver, que es determinar si la matriz 3x3 hessiana es positiva o negativa, lo que tengo que saber es cómo resolver este otro problema. Es exactamente el mismo. Saber si esta matriz azul es positiva o negativa, sabiendo una condición extra sobre las variables. Bueno, de hecho, bueno, si ustedes observan, mantuve el código de color. Lo que quiero saber es si esta matriz azul es positiva o negativa, sabiendo una condición lineal en las variables. Entonces, contestemos la pregunta más general y veamos entonces cómo lo aplicamos a nuestro problema. Bueno, en este caso, la respuesta a esta pregunta la da este determinante 3x3. Entonces, determinar si este número que está acá es positivo o es negativo, sujeto a esta condición lineal, está codificado de cierta forma en este determinante 3x3. Entonces, si este número es, bueno, si quiero saber si el número es positivo, entonces ocupo que el determinante sea negativo, y si quiero que el número sea negativo, entonces ocupo que el determinante sea positivo.
Y bueno, en este caso, ¿verdad? El caso más sencillo, más pequeño, con dos variables y una restricción, vea que es sumamente fácil de entender por qué eso ocurre. Si yo despejo, por ejemplo, la variable A sería menos B por beta dividido entre alfa, y yo la sustituyo. Entonces, cada vez que sale una A, escribo este número. Esta función, que yo quiero saber si es positiva o si es negativa, se puede escribir utilizando únicamente la variable b. Y vea que aquí pasa al cuadrado. Entonces, si yo quiero saber si esto es positivo, dado que todo esto es positivo, pues lo que tengo que averiguar es si este número, vea que es una constante, aquí la B, la beta, la U, la alfa, todo lo que pasa acá es una constante. Entonces, quiero saber si este número constante que está acá es positivo o no. Y bueno, un cálculo que no es difícil, de hecho ya lo hicimos en la columna anterior, es ver que el determinante de esta matriz 3×3 coincide precisamente con el número que yo estoy tratando de determinar si es positivo o negativo. Aquí hay un signo, bueno, las reglas determinantes, cuando usted calcula este determinante aparece un signo negativo. Y por lo tanto, si yo quiero saber si este número es positivo, pues dado que apareció un menos, lo que tengo que saber es si este determinante 3×3 es negativo. Entonces, para positivo, ocupo que este determinante sea negativo, y para negativo, ocupo que el determinante sea positivo. Entonces, vean qué es lo que estamos diciendo. Voy a devolverme. Lo que acabamos de decir es, para determinar si esta matriz 2×2 es una matriz positiva o negativa, sabiendo que tengo una restricción lineal, esta restricción lineal, lo que tengo que calcular es un determinante 3×3, pero vea que en este caso es exactamente el determinante 3×3 que le dio origen al problema. Entonces, si yo quiero saber si esta matriz es positiva o es negativa, lo que tengo que ver es saber si este determinante es negativo o es positivo, ¿verdad? Cambian los signos. ¿Estamos bien? Entonces, para saber si esta matriz es positiva o negativa, con esta restricción impuesta por el problema, lo que tengo que calcular es el determinante de esa matriz, y dependiendo de los signos, sé si es positiva o es negativa. ¿Estamos bien? O sea, si el determinante es negativo, la matriz es positiva, ¿es? Sí, bueno, sí. Si la determinante es positivo, entonces esta matriz es negativa, sujeto a esta restricción. Vea que ese es el problema que a mí me interesa. Si yo únicamente estuviera determinando, si yo únicamente estuviese tratando de saber si esta matriz es positiva o negativa, pues no ocupo hacer nada de esto que está acá. ¿Por qué? Porque ya conozco un criterio, ¿verdad? Yo conozco un criterio, por ejemplo, utilizando los valores propios de esta matriz. Entonces, si mi objetivo fuese hasta acá, sin el pero, entonces la respuesta sería otra. Sería calcule los menores principales, fíjese los signos, listo. Ahora, el problema se reduce a saber si esta matriz es positiva sujeta a una restricción. Entonces, ahora el problema cambia. Y la solución, la respuesta que a mí me interesa, con todo y pero, lo determina el determinante de esta matriz. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok, entonces, bueno, ya habíamos hecho bueno, perdón. Ahora voy a traducir todo lo que acabamos de hacer para una matriz general. Esto fue para una matriz general, ¿verdad? Esto que está acá es para cualquier matriz simétrica. No tiene por qué ser las derivadas parciales de orden 2 de la función lagrangiana, ni mucho menos. Entonces, cuando aplico este teorema al problema que me interesa resolver, entonces obtenemos este criterio del hessiano para una función de dos variables con una restricción de igualdad. Entonces, si yo ya tengo
un punto crítico de la función lagrangiana asociada al problema de optimización que estamos estudiando, entonces, si el determinante es positivo, entonces tengo un máximo. Si el determinante es negativo, entonces tengo un mínimo, ¿no? Entonces, tal vez recordemos que tendríamos este desarrollo de Taylor. Bueno, no, hagámoslo para el lagrangiano. Yo quiero saber si el lagrangiano en el punto P tiene un punto máximo o un punto mínimo. Y recordemos que los puntos máximos y mínimos del lagrangiano corresponden a máximos y mínimos del problema original, del problema estrella. Entonces, aquí nos quedaba Z transpuesto H, o al revés, ¿verdad? Z transpuesto, no importa. No importa dónde va el transpuesto. Más desarrollo de orden más grande. Entonces, yo quería saber si este número era positivo. Si es positivo, obtengo un mínimo. Y si es, bueno, entonces, si este número que está acá, vamos a hacer así, si este número es positivo, tengo un mínimo. Y si este número es negativo, tengo un máximo. Y el teorema anterior me dice que si el determinante es positivo, entonces la matriz satisface esta con negativo, ¿cierto? Así es, ¿verdad? Cambian los signos. Y por lo tanto, en este caso tenemos un máximo, ¿verdad? Entonces tenemos un máximo. Y el teorema anterior me dice que si el determinante es negativo de esta matriz 3×3, entonces, si ese determinante es negativo, en esta desigualdad obtengo positivo. Y obtengo positivo, obtengo un mínimo. Entonces, ese es el criterio del hessiano para una función de dos variables y una restricción. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno. Sí. No, es que le iba a pedir que si podía poner lo que escribió. ¿Qué fue lo que escribí? Ah, vamos a ver, hagamos la magia de la... Esto. Ajá, exacto. Que listo, gracias. Ok. Entonces, bueno, hicimos un ejemplo. Hicimos un ejemplo que ya conocíamos los puntos críticos de la función f sujeta a esta restricción. Entonces, para clasificarlos, lo que tengo que considerar, dado que tengo dos variables y una restricción, es el determinante de la matriz 3×3, esta matriz 3×3, dada por el hessiano de la función lagrangiana. Entonces, si este determinante es positivo, tenemos un máximo. Si ese determinante es negativo, tenemos un mínimo. Bueno, en este caso, ya sabemos quién es X, quién es Y y quién es lambda. Si sustituimos las X, las Y y las lambdas en todo lado donde aparecen, obtenemos una matriz numérica, una matriz de números, a la cual le podemos calcular su determinante. Entonces, en este caso, el determinante de la matriz 3×3, cuando lo evalúo en el punto P, me queda negativo. Eso quiere decir que tengo un mínimo. Y cuando lo evalúo en el punto Q, obtengo un número positivo y eso quiere decir que tengo un máximo. Ok, entonces, de nuevo, este criterio es únicamente para una función de dos variables sujeta a una restricción. Entonces, veamos cómo podemos generalizar este criterio. Entonces, en general, lo que queremos conocer es cómo clasificar los puntos críticos de un problema como este. Tengo una función objetivo que en general pues, puede tener n variables. Aquí simplemente las estoy llamando, pero bueno, usualmente no hacen falta, ¿verdad? Entonces tengo una función objetivo que quiero encontrar su máximo o mínimo, sujeto a ya no solamente una, pero varias, aquí me faltó el igual a cero, perdón, sino que a varias funciones restricción. Entonces tengo un problema de optimización en n variables y p restricciones. La condición de que p sea menor que n, pues garantiza que, bueno, no garantiza, no, lo dije mal.
es una... Ok, tal vez voy a decirlo al revés. Si la cantidad de restricciones fuese más grande o igual que el número de variables, por ejemplo, en el caso de una restricción, nos quedaba la restricción G1, la única que tenía en aquel caso, se traducía que en un punto crítico se tenía que cumplir algo como esto, ¿verdad? Algo así como alfa por A más beta por B igual a 0. ¿Qué pasaría si en dos variables yo tengo dos restricciones? Pues entonces la segunda restricción, G2 igual a 0, también me va a dar una condición parecida. Es decir, algo así como alfa prima por A más beta prima por B igual a 0. Entonces, cada restricción, a la hora de clasificar un punto crítico, se me va a traducir en una condición lineal en las variables. Bueno, si tengo un sistema 2x2, vea que este es un sistema 2x2 lineal, en el mejor de los casos, este sistema tiene solución única. Lo más probable es que no tenga solución. O, bueno, ¿qué puede pasar? O tiene solución única o no tiene solución. Si no tiene solución, pues sí, no hay nada que hacer. Y si tiene solución única, pues no me puedo mover, ¿verdad? Porque si me muevo por la función G1, no satisfago la restricción G2. Y si me muevo por la restricción G2, pues no satisfago la restricción G1. Entonces, si tengo más restricciones que variables, pues lo más probable que suceda es que el problema no tenga solución. Entonces, en todos los problemas de optimización con restricciones, ustedes van a encontrar una condición de que el número de restricciones tiene que ser más pequeño que la cantidad de variables. Y la razón es que, pues, si no lo es, lo más probable, el problema de optimización ni siquiera tenga solución. O sea, si le pido más cosas a la vida, pues no las da. Okay. Profe, Sí. si es igual, también cumple esa condición, ¿no? O Pues, es probable que no tenga soluciones. ¿verdad? El problema es ese, ¿verdad? Yo estoy, digamos, tal vez sí exista un punto crítico, digamos, va a ser más difícil, ¿verdad? Porque ahora satisfacer más condiciones es más restrictivo. Entonces, es posible que exista un punto crítico. Ahora, para saber si es máximo o es mínimo, pues yo lo que tengo que hacer en general es poder moverme a lo largo digamos, evaluar evaluar en este punto y ver si la función crece o decrece. Ahora, si estamos con digamos, con muchas restricciones, lo que va a pasar es que si me muevo en una dirección, pierdo, ya no satisfago la otra restricción. Entonces, eso va a pasar igual si es igual, ¿verdad? Cuando tengo un sistema lineal de n por n, un sistema lineal n por n, en el mejor de los casos no voy a tener una solución única. ¿No? Voy a tener solución única. Entonces, si tengo solución única, no me puedo mover. Ok. Entonces, de nuevo, la restricción, usualmente ustedes van a ver que se pide que el número de restricciones sea más pequeño que el número de variables, precisamente para que el sistema sea feasible, ¿verdad? Creo que algunos textos le llaman así, o factible. Ok, entonces ese es el problema que quisiéramos estudiar, donde ahora la cantidad de variables pues es arbitraria y pues tengo una cantidad también arbitraria, pero pequeña, de restricciones. Entonces, la idea pues es exactamente la misma, es considerar una función lagrangiana asociada al problema de optimización. Y se define exactamente de la misma manera. Es la función objetivo menos una combinación lineal, aquí esto es un producto punto, una combinación lineal de constantes, o lo que se llaman multiplicadores de Lagrange, con cada una de las restricciones. Entonces, la función lagrangiana para un problema de optimización con varias restricciones se resuelve de la misma manera. O
se considera la función objetivo menos una combinación lineal de constantes por las funciones restricción. Y de nuevo, ¿verdad? El lagrangiano, perdón, el gradiente de esa función lagrangiana igualada a cero captura, digamos, sí, captura, es la palabra captura, captura los candidatos a solución del problema original. Entonces, un punto crítico de esta función lagrangiana van a ser los posibles candidatos a resolver el problema original. Noten que esta función lagrangiana es una función de n más p variables. Tiene las variables originales, ¿verdad? Porque están aquí en la x, por ejemplo. Entonces, depende de las n variables originales y depende también de estas p variables nuevas que estamos utilizando para formar esta función lagrangiana. Entonces, es una función de muchas variables. N más p variables. ¿Ok? Vamos bien. Y bueno, sí. Cuando decimos candidatos nos referimos a los puntos máximos y mínimos. O mínimos. No, candidato me refiero a posibles máximos y mínimos. No todo candidato es uno o lo otro. Bueno, de hecho, ¿verdad? En una variable, bueno, también voy a hacer mejor que la aguja acostada, así. En una variable, este punto es crítico, pero no es ni máximo ni mínimo. Entonces, a candidato me refiero los posibles soluciones a este problema. Algunos van a ser máximos, algunos van a ser mínimos, algunos no van a ser nada. Por ejemplo, en este U, este punto no es un candidato en el sentido de que la pendiente de la recta tangente es cero, ¿verdad? La recta tangente es horizontal, pero en este punto no tengo ni un máximo ni un mínimo. A eso me refiero con candidatos. Que estén dentro de la restricción, entonces. No, bueno, tienen que estar en la restricción. De nuevo, la derivada parcial respecto de lambda igual a cero es equivalente a que la restricción sea, vamos, la derivada parcial, ¿verdad? Cuando usted deriva parcialmente respecto de lambda, lo que le queda es la restricción. Entonces, si usted pide que la derivada parcial sea cero, entonces ocupa encontrar un punto en donde se cumpla la restricción. Entonces, por eso los puntos críticos de esta función capturan los posibles, las posibles respuestas, las posibles soluciones al problema original. Tal vez voy a devolverme una anterior, ¿verdad? En este ejemplo, yo quería resolver un problema de optimización sujeto a una condición de igualdad y consideramos los puntos críticos. ¿De quién? Los puntos críticos de la función lagrangiana. Este es un x, y y lambda. Entonces, los puntos críticos de la función lagrangiana eran los posibles respuestas, las posibles soluciones a este problema. Cuando analizamos el determinante, nos dimos cuenta que sí, uno de esos candidatos correspondería a un mínimo y el otro candidato correspondería al máximo. Entonces, los candidatos son puntos críticos, pero de la función lagrangiana. Recordemos que esta función, por eso la escogí, esta función f no tiene puntos críticos. No tiene puntos críticos. El sistema derivada parcial de f igual a 0 y derivada parcial de y igual a 0 no tiene solución. Entonces, los puntos críticos no son de la función objetivo, son de la función lagrangiana. ¿Está bien? Entonces, aquí cuando digo que lo que estudiamos es el problema similar y entonces las soluciones del problema original corresponden a máximos y mínimos de esta función. Y por lo tanto, los candidatos
son aquellos que cumplen que el gradiente de esta función sea igual a 0. ¿Está bien? Sí, entiendo entonces, digamos, uno tiene, agarra los puntos máximos y mínimos con eso de lo lagrangiano, Los candidatos, los candidatos. los candidatos, correcto. Ujú. Entonces, por ejemplo, como mencionamos antes, la de antes no tenía puntos, o sea, no tenía soluciones, Ok, pero, a pasito. Si yo quisiera considerar únicamente este problema, voy a entrar, maximice, encuentre el máximo y mínimo de esa función. Y usted se sienta, entonces usted calcula la derivada parcial de f, la derivada parcial de y, los igual a 0. ¿Por qué? Porque las soluciones de este problema van a ser los candidatos a puntos críticos. Los candidatos a extremos. Entonces usted llega y deriva igual a 0, deriva igual a 0, y fácilmente la derivada parcial es x cuadrado más 1. Si usted le iguala a 0, esto no tiene solución. Y lo mismo pasa acá, y cuadrado más 1 igual a 0, no tiene solución. Por lo tanto, si mi interés sería encontrar el máximo y mínimo de esta función sin ninguna restricción, entonces me doy cuenta de que no, ¿verdad? El problema no tiene solución. Ahora, si yo digo, bueno, yo no quería, o digamos, yo quiero saber únicamente los valores que están restringidos a esta curva. ¿Verdad? Cuando x, y igual a 1 entre x le da una función así. Entonces y igual 1 entre x. Y entonces a mí únicamente me interesa saber los valores de la función f a lo largo de estas curvas. Ahora sí, entonces no calculo los puntos críticos de f, ya sé que no existen, sino que calculo los puntos críticos de la función lagrangiana. Y ahora uno encuentra cuáles son los puntos críticos, y estos puntos críticos son los candidatos a soluciones de este problema. Entonces, el punto 1,1, si usted sustituye aquí la x por y, la x por 1 y la y por 1, entonces, de todos los puntos cuyo producto de 1, el 1,1, entonces como aquí, 1,1, ¿verdad? Este punto sería ¿qué dijimos? Un mínimo. Es decir, vamos a cambiar el color. Si usted agarra, por ejemplo, este punto que está a la par, que sería como, no sé, como 0,9 y 1 entre 0,9, si usted agarra este punto y lo evalúa en la función original, le va a dar un número que es más grande. Entonces, evaluar la función f en este punto le va a dar algo más grande que evaluarlo en 1,1, y lo mismo va a ser cierto si lo evalúa en un punto cercano a 1,1 sobre esta curva. Evaluarlo en esta función le va a dar algo más grande. Es decir, que lo más pequeño lo obtiene evaluando en 1,1. Bueno, y lo mismo ocurre con el otro punto crítico. Si usted ahora considera este punto crítico y considera valores cercanos sobre esta curva y los evalúa, si los evalúa en la función original, va a obtener algo que es más, vamos a ver, tiene que ser ese 1.1, ese Q es un máximo, o sea que van a ser más pequeños que f de menos 1, menos 1. Entonces, los puntos críticos del lagrangiano es lo que me dan los candidatos a la solución del problema original. ¿Está bien? que clarísimo, profe, muchísimas gracias, más bien. Ok. Vamos a continuar, pondríamos. Aquí. Vamos por aquí. Entonces, de nuevo, lo que yo tengo que primero averiguar son los candidatos. ¿Cómo encuentro los candidatos? Son puntos críticos de la función lagrangiana. Ahora, ¿cómo los clasifico? ¿Cómo yo sé si un candidato es un máximo o es un mínimo? Entonces, para clasificar un punto crítico de la función lagrangiana, si es un máximo o un mínimo, es suficiente
determinar si la matriz hessiana es negativa o positiva. Recordemos, ¿verdad? Que el análisis que hicimos hace como 10 filminas, ¿verdad? Este análisis, voy a volver un poco. Este análisis que está acá. Este análisis es para cualquier función y de cualquier número de variables. Entonces, yo quiero determinar si un punto crítico de una función cualquiera es un máximo o es un mínimo, es suficiente con determinar el signo de este producto. Es decir, es suficiente con saber si la matriz es una matriz positiva o una matriz negativa. Ahora, en el caso particular de un problema de optimización con restricción, hay extras condiciones que me van a simplificar un poco la vida. Entonces, vamos a ir de vuelta. Ay, ¿qué hizo? Entonces, ¿dónde estábamos? Aquí. Entonces, para clasificar si un punto crítico de esta función L es un máximo, es un mínimo, yo debería de considerar la matriz hessiana. ¿Esta matriz hessiana de qué tamaño es? Es una matriz hessiana de tamaño n por p, no, ¿cómo es? N más p. N más p cuadrada, ¿verdad? Simétrica. N más p. Es una matriz grandísima. Ahora, para clasificar si un punto crítico de esta función es un máximo, es un mínimo, vamos a ver que yo no ocupo toda la matriz. Yo ocupo la matriz que en la filmina anterior le llamé la matriz hessiana respecto de X. Entonces, es la que contiene las derivadas de orden 2, pero únicamente respecto de las variables originales. Entonces, tal vez, en este ejemplo, ¿verdad? Determinar si la matriz 3×3 es positiva o negativa, yo lo reduje a considerar únicamente esta matriz, este subbloque 2×2, que contiene únicamente las derivadas respecto de X, respecto de X, respecto de X, respecto de Y, y respecto de Y, respecto de Y. Únicamente involucran las derivadas parciales respecto de las variables originales. Entonces, ahí me fui. Entonces, de nuevo, para determinar si la matriz hessiana de el lagrangiano es positiva o es negativa, yo lo puedo reducir a un problema de determinar si la matriz, voy a cambiar el color, si la matriz hessiana, pero respecto de X, es positiva o negativa, pero con otras condiciones que me están dando las restricciones originales. Entonces, esto es lo que yo quiero resolver. Yo quiero determinar si esta matriz gigante, esta matriz es grandísima, ¿verdad? Tiene n más p filas y n más p columnas. Entonces, determinar si esta matriz es positiva o es negativa me va a clasificar si tengo un punto máximo o un punto mínimo. Sin embargo, cuando yo calculo el z, h, z transpuesto, a mí no me interesa que esto sea cierto para todo z. Me interesa únicamente para ciertos zetas. ¿Cuáles son los zetas que me interesan? Únicamente los que involucran las variables x, y, las variables originales. Si esto es positivo o negativo, con ciertas condiciones que están imponiendo el problema original. Entonces, veamos un ejemplo, un poco todavía teórico, pero veamos qué es lo que tendría que hacer yo en general. Entonces, consideremos este otro caso. Consideremos el caso de 3 variables y 2 incógnitas. Entonces, de nuevo, para n igual a 3, lo más grande que puedo tomar son 2 restricciones. Entonces, consideremos ese caso. Entonces, yo tengo un problema que dice, quiero maximizar o minimizar, depende, ¿verdad? La función f de x, y, z, ahí ustedes la definen, sujeta a 2 condiciones. Ahora, las condiciones, para no tener como subíndices G1 y G2, las voy a llamar G y H. Entonces, tengo una restricción que G de x, y, z sea 0 y otra restricción que voy a llamar H de que x, y, z
sea 0. Entonces tengo n igual 3 variables y p igual 2 restricciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Montamos la función lagrangiana, encontramos cuáles son las soluciones a este sistema de ecuaciones 5 por 5. Y bueno, supongamos que ya la encontré. Entonces, para un ejemplo en particular, yo ya encontré un punto crítico asociado a la función lagrangiana en 3 variables y dos restricciones. Aquí estoy llamando también lambda y mu para no poner lambda 1 y lambda 2. No, mucho enredo. Entonces, ese es el problema que yo tengo que determinar. Ya conozco el punto crítico. Ahora lo que tengo que saber es si este punto crítico es un máximo o es un mínimo. En general, ya dijimos que para determinar ese comportamiento, tengo que analizar la matriz hessiana. ¿La matriz hessiana de quién? De todo el lagrangiano. Es una matriz 5 por 5. Aquí no escribí todos los términos, pero esta matriz es simétrica. Entonces, por ejemplo, aquí me quedaría la primera fila de la primera columna. LXZ menos GX menos HX. Y así sucesivamente, ¿verdad? No escribí toda la matriz, pero ustedes, ¿verdad?, entienden qué es lo que está haciendo. Entonces, vea que esta matriz es como una matriz en bloque, ¿verdad? Tengo una parte que únicamente depende de las derivadas parciales respecto de las variables originales. Tengo un bloque de 0 que corresponde a las derivadas parciales respecto de lambda y respecto de mu. De nuevo, la función lagrangiana es lineal en los multiplicadores. Entonces, cuando derivo 2 veces respecto de los multiplicadores, obtengo 0 en todas las posiciones. Y tengo 2 columnas correspondientes a las derivadas de la restricción. Derivada parcial respecto de x y derivada parcial respecto de... bueno, la derivada parcial de g respecto de todas las variables y la derivada parcial de h respecto de todas las variables. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que tengo que determinar? Tengo que determinar si z, bueno, aquí z es una mala escogencia, porque ya z lo usé para la tercera variable, entonces creo que de hecho aquí le puse omega, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que averiguar si para esta variable, que de nuevo aquí no quiero usar como x, y, z, digamos, dx, de y, z, de lambda y de mu, pero en la literatura usualmente aquí pondrían dx, de y, de z, de lambda y de mu. Con permiso, profe. ¿Perdón? Con permiso. Sí. Ese omega es el resultado de x menos el punto. Correcto. Este omega O sea, el es... vector x menos el punto. Este omega lo estoy escribiendo como el vector de variables, pero ¿de cuáles variables? De todas estas, ¿verdad? Menos el punto crítico. Ajá. Entonces, lo que obtengo es, digamos, x menos x0. A ese x menos x0, la literatura usualmente le llama dx. Y menos y0. En la literatura usualmente aparece un dy. Y es un vector de 5 variables, ¿verdad? Aquí tendríamos como lambda menos lambda 0 y mu menos mu 0. Y yo a todo esto le llamé simplemente a esto b, a esto c, a esto l, a esto m, porque sí, pero más fácil. Pero sí, ese es como el vector de diferenciales. Es como la diferencia entre una variable, digamos, uno genérico de estos y el punto crítico, sí. Entonces es el vector de, bueno, no sé si es un vector o qué, pero son las variables del lagrangiano, que está dentro del lagrangiano. No. En el lagrangiano, aquí, bueno, aquí es que yo no lo pongo, pero este lagrangiano está evaluado en el punto crítico con sus lambdas y sus mius, ¿verdad? Estos son números, todos estos son números. Solo que me quedaría, aquí sería el deriva parcial respecto de x, evaluada en el punto crítico con su lambda y con su mu, ¿verdad? Entonces, esto que está acá es, resumido, todo esto. Tal vez, alguna forma, tal vez le hemos prestado la notación al cálculo, a las integrales. Toda esta matriz está evaluada cuando x, y, z, lambda y mu es igual a
el punto crítico, x0, y0, z0, lambda 0, mu 0. Entonces, si yo a cada una de estas funciones las evalúo, pues me queda una matriz que no me cabe en la pantalla. Pero sí, ¿verdad? Todos estos son números. Es digamos, la concavidad en esta dirección, la concavidad en esta dirección, la dirección en esta, la dirección en esta. Son números. ¿Verdad? Entonces, estos son lo que yo, los diferenciales. Es la diferencia entre uno, cualquiera de estos, y el punto crítico. Entonces, este W que estoy escribiendo así, sería como en la primera anterior, el X menos P. Es la diferencia entre una X y el X0, entre el Y y el Y0, entre el Z y el Z0, entre el lambda y el lambda 0. Al final de cuentas, no importa cómo le llame, ¿verdad? Lo que yo quiero saber, lo que yo quiero averiguar es si W, H, W transpuesto es o positivo o negativo. Esto es lo que yo quiero saber. Eso me va a decir si tengo un punto máximo o un punto mínimo. Ok, ok, pero digamos, eso entonces ese W, uno tiene que conocer primero los valores de X, Y y demás. Bueno, sí, pero vea que al final de cuentas, digamos, si yo le llamé esto A, esto B y esto C, al final siguen siendo unas variables que aparecen aquí en la definición de la función. A mí lo que me interesa saber es si la matriz de números que me queda es positiva o negativa. ¿Verdad? Los números, digamos, el nombre que le estoy dando a la variable, vea que es completamente genérico. Si yo reemplazo esto por otro nombre, aquí cambia, y lo que no cambia es la matriz. Entonces, es esta matriz la que me va a dar información acerca de este problema. Ok, Ok, claro. ya vamos a ver el criterio. Tal vez, bueno, si recordamos el criterio para n igual a 2 y p igual a 1, yo hice exactamente esto, pinté la matriz de azul y pinté las otras de rojo, y en ningún punto al final utilicé quién era A y C, simplemente necesitaba que cumplieran con ciertas restricciones. Yo no sé al final de cuentas quién era A, B y C, sino únicamente dije, bueno, ¿quiénes son A, B y C? Van a ser variables que cumplan que esto vale 0 y que esto valga 0. Entonces yo no ocupo saber, veamos, aquí yo le puse nombre para poder hacer el cálculo, pero no hace falta, ¿verdad? ¿Está bien? También, pero entonces ya Entonces, sabemos que a veces en ese producto ahí abajo en rojo, o sea, van a servir para que es cero. correcto, ¿verdad? Correcto. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que quiero saber yo? Yo ocupo saber si este producto, L, si este producto es positivo o es negativo. Cuando usted hace ese producto, no es un cálculo difícil, le va a quedar las primeras tres variables que corresponden al diferencial de x, de y y z, multiplicado por este bloque 3 por 3. Y el resto me va a quedar un producto punto. ¿Esto qué es? Esto simplemente es la derivada parcial por A más la derivada parcial por B. Es un producto punto. Más la derivada parcial por C. Ahora, como yo ocupo, bueno, estamos resolviendo este problema de optimización en donde la función g vale 0 para todo punto x, y, z, entonces eso se me traduce en que este número que está acá tiene que ser 0. O sea que, de nuevo, el diferencial en la dirección L y en la dirección lambda y en la dirección mu, pues sí aparecen en el cálculo, pero aparecen multiplicados con algo que vale 0. Entonces, realmente, lo único que me interesa para saber si este producto 5 por 5 es positivo o negativo está contenido en esta matriz 3 por 3. Entonces, el problema 5 por 5 original se reduce a saber si este sistema o este producto 3 por 3 es positivo o negativo, sabiendo además que lo que está en rojo vale 0. Entonces, de nuevo, la restricción original fuerza, vamos, impone una condición extra
sobre los ABC que yo estoy considerando. Entonces, ocupo que este número que está en rojo sea igual que 0 y este otro número que está en rojo sea igual a 0. Entonces, el problema original de clasificar un punto crítico en 5 variables se reduce a saber si la matriz 3×3 que está en azul es positiva o negativa, sabiendo dos condiciones lineales. ¿Verdad? Si ustedes escriben quién es esto, este producto punto, se traduce en una condición lineal en A, B y C. Entonces, de nuevo, el problema original, 5×5, yo lo puedo reducir a estudiar el problema más pequeño, 3×3, con dos condiciones extras. Esas condiciones extras, pues me las está dando el problema de optimización que estoy estudiando. ¿Vamos bien? Todo esto para saber el comportamiento de P. Eso es para clasificar el punto P, correcto. Sí. Esto es para clasificar, esto es para saber si este punto crítico del lagrangiano es un máximo o mínimo de F, o sea, del problema estrella. Correcto. Ok, entonces vean que de nuevo es un problema muy parecido al que teníamos anteriormente. Tengo una matriz azul, simétrica, y quiero saber si esa matriz es positiva o negativa si tengo unas condiciones en rojo iguales a 0. Entonces, en general, si tengo una matriz simétrica 3×3, que sería aquí la que estoy escribiendo en azul, si yo quiero determinar si esta matriz 3×3, o esta función, este número, es un número positivo o un número negativo, pero no para todos los A, B y C, sino para aquellos que cumplan con dos condiciones lineales en sus variables. Aquí las variables serían A, B y C, entonces ve que tengo cierta condición en términos de A, de B y de C, que tienen que ser igual a 0. Entonces, si yo escribo este sistema en forma matricial, o sea que aquí A sería la matriz, ¿quién sería A? A sería la matriz alfa 1, alfa 2, alfa 3 y beta 1, beta 2, no, usé otras letras, qué tonto. ¿Cuál fue la letra que usé? Alfa 1, beta 1 y gamma 1. Entonces, la matriz A, que está aquí, para escribirlo en forma matricial, sería alfa 1, beta 1, gamma 1 y alfa 2, beta 2 y gamma 2. Entonces, para determinar si este problema 3×3 es, o sea, si esta función determinada por esta matriz 3×3 es una función positiva o negativa con dos, voy a llamarlas condiciones lineales, para no escribir tanto, este problema de determinar la positividad o negatividad de una matriz 3×3 se reduce, aquí bueno, no lo voy a hacer, no lo voy a justificar como dice antes, pero se reduce a considerar este determinante. Este determinante es el determinante de tamaño 5×5, ¿verdad? Porque H tiene 3 filas y 3 columnas, y A, que sería esta matriz, tiene 2 filas y 2 columnas. Entonces, esta es una matriz 5×5. A esto se le llama la matriz orlada. Entonces tengo el bloque original, ¿ya? Tengo el bloque original, y en las columnas restantes tengo como las condiciones que me da esta A. Entonces, de nuevo, veámoslo al revés. Determinar este problema 3×3 con dos condiciones lineales es equivalente a saber si el determinante de este determinante 5×5 es o positivo o es negativo. Entonces, si yo quiero resolver este problema, lo que tengo que calcular es este determinante. Vea que si nos devolvemos a la filmina anterior, vea que yo puedo ir para arriba o puedo ir para abajo. ¿Verdad? Esto me permite, son equivalentes. Entonces, vea que en la filmina anterior, vamos a devolver rápidamente, el problema 5×5 original, yo lo puedo resolver utilizando la matriz 3×3 junto con las dos restricciones lineales. Y para saber si la matriz azul es positiva o negativa,
lo que ocupo estudiar es el determinante 5 por 5. Eso fue lo que acabamos de escribir. Entonces, para saber si esta matriz 3 por 3 junto con estas dos condiciones rojas es una función positiva o negativa, lo que tengo que estudiar es este determinante. Vea que de nuevo, ¿verdad? Ya yo no ocupo, ¿verdad? La pregunta que me hace el compañero, yo, pues el A y el B y el C se los estoy dando a esta matriz. Ya yo no tengo que hacer el producto H transpuesto. Ya todo está codificado en esta matriz de números. ¿Está bien? Ah, bueno, tal vez no terminé. Para que sea positiva, el determinante tiene que ser positivo, y para que sea negativo, el determinante tiene que ser negativo. Entonces, ve que en este caso, para n igual a 3 y p igual a 2, los signos sí coinciden, ¿verdad? Negativo con negativo y positivo con positivo. Y en particular, ahora puedo escribir el criterio para determinar si un punto crítico en 3 variables y 2 restricciones es un máximo o es un mínimo. ¿De acuerdo a qué? Si tengo un punto crítico de la función lagrangiana tiene 5 variables, entonces considero la función lagrangiana, tengo un punto crítico. Para clasificarlo, únicamente me tengo que fijar en el determinante 5 por 5 de la matriz hessiana. Entonces, si es positivo, tengo un mínimo, y si es negativo, tengo un máximo. Profe, disculpe. Sí. La matriz hessiana es la de arriba de H, A traspuesto y 0. En este caso, sí, ¿verdad? En este caso, la matriz hessiana sería la matriz 5 por 5 que contiene las derivadas cruzadas respecto de la X, respecto de las variables originales y respecto de los multiplicadores. Solo que recordemos que aquí obtenemos las derivadas de la restricción. Entonces, obtenemos un bloque con las derivadas parciales únicamente de la X, de la Y y la Z, y un bloque de ceros que corresponde a las derivadas parciales de orden 2 respecto de lambda y respecto de mu. Pero entonces, eso no es lo mismo que la matricilla pequeña de arriba, la de 2 por 2. Eh, eh, este hessiano que está acá es el hessiano de L. Es una matriz, en este caso, 5 por 5. Ok. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, en general, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos? Hicimos con ligeramente poco trabajo el caso de 2 variables y una restricción. Acabamos de ver cómo hacemos para 3 variables y 2 restricciones, y cómo hacemos en general si n es un número cualquiera y p es un número más pequeño, nada más. ¿Cuál sería el criterio que me permite clasificar un punto crítico de un problema de optimización en n variables y p restricciones? Entonces, pues no lo voy a... bueno, aquí es un ejemplo, perdón. Antes de hablar sobre esa generalización, veamos un pequeño ejemplo del criterio que acabamos de escribir. Vea que tengo 3 variables, tengo n igual a 3 y tengo 2 restricciones. Entonces, para este problema, podemos aplicar el criterio que acabamos de discutir. Entonces, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero monto la función lagrangiana, que sería mi función objetivo menos una combinación de las restricciones. Y bueno, entonces tengo que buscar cuáles son los puntos críticos. En este caso, pues yo les voy a pedir, creo que en la tarea esta semana yo les pido que encuentren los puntos críticos, bueno, que encuentren el máximo de esta función, el mínimo de esta función,
Pues en todo caso, noten que el hessiano 5 por 5, tengo 3 variables y dos multiplicadores, es una matriz 5 por 5, no depende ni de X, ni de Y, ni de Z, ni de lambda, ni de mu. Es una matriz constante, independiente de las variables involucradas. Eso quiere decir que cualquier punto crítico tiene que tener el mismo comportamiento. Todos los puntos críticos tienen que tener el mismo comportamiento. ¿Por qué? De acuerdo al criterio anterior, si el determinante de esta matriz es positivo, tengo ¿qué era? Un mínimo. A mí ya se me olvidó. Vamos a ver rápidamente qué era. Si el determinante es positivo, tengo un mínimo. Ajá. Entonces, si el determinante es positivo, tendría un mínimo. Y si el determinante es negativo, tendría un máximo. Eso para cada punto P, para cada punto crítico. Solo que el determinante es el mismo para todos los puntos críticos. Entonces, cualquier punto crítico de esta matriz lagrangiana siempre va a ser o máximo o mínimo. Si ustedes calculan el determinante de esta matriz, obtienen que el determinante es 18. 18 es un número positivo y de acuerdo al criterio anterior, si el determinante es un número positivo, entonces cualquier punto crítico necesariamente es un mínimo. Entonces, en este caso, cualquier solución al sistema de ecuaciones gradiente de L igual a 0, 0, 0, 0, 0, va a corresponder a un mínimo de la función. Como ejercicio, yo les pido que encuentren que solamente hay una solución. Aquí inclusive les estoy dando un poco más de información. La única solución corresponde a esos valores de lambda. Y en la tarea, yo les pido que encuentren la distancia mínima del origen a la intersección de los dos planos que tengo aquí en la restricción. Note que, la función x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es la raíz, es el cuadrado de la distancia de un punto x y z al origen. Si se tiene un punto en 3 variables y tiene un punto A, B, C, la hipotenusa de este triángulo, de este triángulo que sale aquí, sería A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, la raíz cuadrada. Entonces vea que si ustedes maximizan, bueno, minimizan, porque el problema de maximización no tiene solución, si ustedes minimizan esta función con la raíz cuadrada, lo que estarían haciendo es encontrando la distancia mínima de un punto ABC en el plano a el origen 0, 0, 0. Entonces, como ejercicio, les pido que calculen la distancia mínima entre el origen y la intersección de estos dos planos. La intersección de dos planos es una recta. La intersección de dos planos es una recta. Entonces, vea que lo que les estoy pidiendo es que encuentren cuál es la distancia mínima entre el origen y esta recta que está acá. Entonces, noten que en general, si ustedes tienen el origen y una recta, pues la distancia, no existe una distancia máxima. Yo siempre la puedo hacer más grande tomando puntos más alejados. Entonces, vea que el problema de maximización no tiene solución. Cualquier punto tiene que ser un punto mínimo. Pero si existe una distancia mínima, entre todas estas distancias que estoy trazando, pues va a haber una que es más pequeña. ¿Ok? Bueno, este es otro ejemplo de un problema de optimización con 3 variables, x, y, z, y dos restricciones. Entonces, de nuevo, les dejo como ejercicio que calculen cuáles son los puntos críticos. Yo les estoy calculando en este momento los valores asociados a el lambda, al mu, y la observación aquí interesante o importante que hacer es que ambos multiplicadores son negativos
Y si usted calcula la matriz hessiana 5 por 5 y le calcula el determinante, ese determinante es menos 18 por mu, independientemente cuál sea el punto crítico. Entonces, independientemente de cuánto sea el punto crítico, el resultado va a ser menos 18, el número menos 8 tercios o menos 5 sextos. Dado que ambos son negativos, este producto siempre es positivo. Entonces, por lo tanto, ambos puntos críticos, aquí en error, ambos puntos críticos corresponden a mínimos de, bueno, a mínimos locales no de F, sino también del problema asterisco, estrella. ¿Okay? Entonces, en este caso, el criterio del hessiano me permite clasificar, en este caso particular, si un punto crítico del lagrangiano es un máximo o un mínimo. Profe, disculpe. Sí. Para todo este proceso de las matrices y esto que estamos haciendo, digamos, no nos podemos salir del proceso de montar el lagrangiano y obtener los valores de x, y, z y lambda y mu. Bueno, es que eso me va a dar a mí, sí, lo que usted me acaba de decir, lo que me va a dar son los puntos críticos. Los puntos críticos son los candidatos a soluciones de este problema. Entonces, pues si usted los conoce de antemano, ¿verdad? Que a veces uno conoce los puntos críticos de alguna otra forma, alguien se los da a uno, entonces usted puede pasar por encima de calcular la solución de este sistema. Pero para clasificarlo sí ocupa la hessiana. No sé Ok, sí. Entonces sí, ¿verdad? Sí. Para poder aplicar el criterio del hessiano, pues usted lo aplica a un punto crítico. Entonces, para encontrar los puntos críticos, pues sí, primero tiene que encontrar cuáles son las soluciones a ese sistema de ecuaciones. Ok, listo, profe. Ok, entonces, de nuevo, este criterio del hessiano, pues lo vimos en dos casos muy particulares para dos variables y una restricción, que sería el máximo, y tres variables y dos restricciones, que de nuevo es el máximo de restricciones posibles, si queremos que el problema tenga solución. En general, ¿verdad? ¿Cómo haríamos para clasificar un problema o un punto crítico? Si, por ejemplo, tengo 4 variables y tengo 2 restricciones. Entonces, ¿cómo hacemos para clasificar puntos críticos de la matriz lagrangiana asociado a cualquier número de variables y a cualquier número de restricciones? Entonces vamos a ver el siguiente criterio que me dice exactamente cómo clasificar cómo clasificar puntos críticos de la función lagrangiana. Aquí en la mañana corregí la de ayer y me acabo de dar cuenta que corrí mal las filas. Entonces déjenme un segundo para corregirlo. Vamos a hacer algo que aprendí ayer. Voy a borrar esto que está acá. Y entonces ahora quiero corregirlo. Tengo que corregirlo de abajo, ¿verdad? Tengo que corregirlo. No, la abajo sí está bien. Entonces, en negro voy a poner aquí, esto es un más. Y aquí lo que tengo son puntos suspensivos. Ok, entonces veamos el criterio del hessiano del lado para n variables y p restricciones. De nuevo, aquí estamos asumiendo que el P es más pequeño que el N. Entonces, en general, para yo poder clasificar un punto crítico de cualquier función, lo que tengo que considerar es si la matriz hessiana es, positiva definida o negativa definida. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen del criterio para una matriz cualquiera. Esto es para una matriz simétrica cualquiera. ¿De cuál tamaño? Voy a escoger el tamaño que utilizamos en el caso de n variables y p restricciones.
Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio sin restricciones? Entonces, si usted tiene una matriz, no, con tilde, si usted tiene una matriz cualquiera de este tamaño, n más p por n más p, y quieren saber si esa matriz es definida positiva o definida negativa, tienen que consultar esta tabla. Entonces, si los menores principales, aquí los menores principales son tomar la matriz, la submatriz de tamaño KK. Entonces, si usted calcula estos menores principales y todos si todos los determinantes son positivos, eso quiere decir que la matriz es positiva. Si los determinantes cambian de signo, ¿verdad? Menos, más, menos, más, en la posición 2p más 1 tendríamos menos 1 elevado a la p más 1. Y entonces, si los signos van cambiando de negativo a positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, la matriz es una matriz negativa. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar esta parte. Ahora, este no es el criterio que a mí me sirve. ¿Por qué? Porque yo no quiero clasificar los puntos críticos de la matriz hessiana sin restricción. Yo quiero determinar el signo o la positividad de la matriz hessiana o de la submatriz hessiana, la que únicamente involucra a las variables x, y, z, etcétera, con restricción. ¿Cuál es la restricción? Que la primera tenga pendiente 0, que la segunda tenga pendiente 0, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo no quiero resolver este problema. Ese problema ya lo sé resolver, de hecho, es este. Entonces, yo lo que quiero hacer yo es determinar si la submatriz hessiana es positiva o negativa, pero con las restricciones que me imponen las P condiciones originales. ¿Vamos bien? Entonces, un segundo. Para resolver el problema de optimización con n variables y p restricciones, aquí los colores han sido todos en todos los dispositivos, entonces tal vez les ayude un poco a recordar qué es cada cosa. Entonces, para resolver el problema con n variables y p restricciones, lo que debemos determinar no es si la matriz hessiana grande, la 5x5 o la p más n por p más n, es positiva o negativa, sino la matriz más pequeña que únicamente involucra las derivadas respecto de las variables originales. Esa es la matriz que yo quiero determinar si es o positiva o negativa. Pero, ¿verdad? El producto de omega h, omega transpuesto, a mí no me interesa para todo omega, sino únicamente para aquellos omegas que están condicionados por las restricciones lineales del problema original. Entonces, no es para todos los de X, de Y, de Z, y, etcétera, sino únicamente para aquellos que me imponen las restricciones originales al problema. ¿Ok? Entonces, en general, vea que si leemos esta observación que está acá, que es una observación totalmente general para una matriz de cualquier tamaño, yo tendría que determinar el signo de delta 1, delta 2, delta 3, hasta delta n para esta matriz. Si tengo una matriz de tamaño n por n, entonces debería de hacer esta tabla con los signos de todos los menores principales para la matriz que a mí me interesa. ¿Verdad? Ahora, sin embargo, como no quiero hacer el problema sin restricción, sino que tengo restricciones dadas por las condiciones originales, cada restricción elimina, aquí lo pongo como entre comillas, elimina que yo tenga que hacer esa consulta. Entonces, la primera restricción me elimina una condición, la segunda me elimina otra. Entonces, las restricciones, cada una de las restricciones hace que esta tabla que está aquí arriba se haga más corta.
¿De qué manera? Ah, bueno, y cada restricción no solamente elimina una, una, una consulta al signo de un determinante, sino que le cambia el signo a las que siguen. Entonces, ¿cuál sería el criterio para clasificar un punto crítico de la función lagrangiana sujeta a las restricciones lineales que impone el problema original? Sería únicamente considerar los signos de n menos p menores. Yo, en general, tendríamos que hacer n, pero cada restricción me resta una. Básicamente, cada restricción me cancela una de estas columnas. Entonces, si tengo n variables, tendríamos que hacer n menores principales, pero cada restricción me quita una. Entonces, en total, tengo que hacer únicamente n menos p menores del hessiano grande, de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces, la tabla anterior, voy a tratar de limpiar un poco este montón de garabatos que estoy haciendo. Para determinar si un punto crítico de la matriz hessiana grande, n por n más p, es digamos, si la matriz es positiva definida o positiva negativa, yo tendría que calcular toda esta tabla. Es gigante. 5 por 5, por ejemplo. Para el ejemplo que vimos. Sin embargo, cada restricción va a hacerse cargo de una de estas columnas. Al final, cuando usted considera cuántas consultas, o sea, cuántas columnas tiene que llenar, únicamente tiene que llenar estas últimas. Entonces, empieza en el determinante grande, vea que n más p es el tamaño de la matriz. Entonces, este menor principal es la matriz completa. Entonces, empieza en el último y se devuelve p pasos. Entonces, el primero que tiene que calcular sería el que tiene signo, perdón, aquí taché uno que no era. Este sí tiene que calcular. Entonces, el criterio del determinante le dice únicamente considere este bloque, este pedazo de la tabla sin restricción, y las restricciones se encargan del resto. Entonces, cada una de estas restricciones elimina una columna, bueno, o varias de hecho, elimina varias columnas y le cambia el signo a las que siguen. Entonces, tengo que multiplicar el resultado final. Si esto era más, tengo que fijarme cuánto es el número de restricciones y cambiar apropiadamente la tabla. Entonces, por ejemplo, no sé, si P fuese 2, entonces menos 1 a la 2 es más 1. Entonces me quedaría más. Pero si P es 3, entonces menos 1 a la 3 es menos 1. Entonces todos los signos los tengo que cambiar por menos. Y lo mismo ahora para clasificar un punto, si la matriz es negativa. Calculo la tabla, o el criterio sería el mismo que el criterio sin restricción. Pero ahora cada restricción que tengo cambia el signo por un menos 1. Entonces lo que tengo que hacer es construir la tabla como si estuviésemos considerando un problema sin restricción y luego ajustar el signo de manera apropiada. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este otro. Vamos a, por ejemplo, si yo quisiera hacer el caso, por ejemplo, P, que hicimos anteriormente, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Lapicito. Seguimos en otro color. Por ejemplo, el caso n igual a 3 y p igual a 2, que ese fue el que acabamos de hacer. Entonces, vea que n más p es 5. N más p es 5. Entonces, yo tengo que llenar la tabla de tamaño 5 por 5, tabla 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 y lambda 5. Ahora, de toda esta tabla, únicamente tengo que considerar n menos p. N menos p sería 1. O sea que empezando del final, únicamente tengo que considerar un determinante. Entonces, las restricciones se encargan del resto. Entonces, para que la matriz sin
restricciones fuese negativa, bueno, hagamos tal vez primero el positivo. Bueno, no puedo borrar porque se me borra. Para que sea positiva, entonces todos los determinantes tendrían que ser positivos. ¿Cierto? Ahora me fijo en el signo. ¿Cuál sería el signo en este caso? Sería -1 a la 2, es un más. O sea que dejo los signos como están. Entonces, el criterio del hessiano para el caso de 3 variables y dos restricciones es únicamente el último determinante igual positivo. Vea que para negativo, ¿cuál sería? Para negativo sería negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Como el signo es más, dejo la tabla como está. Por lo tanto, si el determinante 5, o sea, de la matriz 5 por 5 es negativo, entonces el punto es un máximo. Bueno, la matriz es negativa. Y si la matriz es negativa, entonces el punto es un mínimo, un máximo, perdón, sí. Y así en general, ¿verdad? Si queremos saber cuál es el criterio del hessiano para un problema de optimización en general, pues lo que hacemos es simplemente crear la tabla sin restricción. Entonces, por ejemplo, hagamos el caso, hagamos el caso de n igual a 3 y p igual a 1. Este es uno de los casos más comunes, ¿verdad? Tengo un problema de optimización en x, y, z y una sola restricción. Entonces, aquí en este caso, en este caso, n más p es 4. O sea que tengo que considerar delta 1, delta 2, delta 3, delta 4 del problema sin restricción. Pero ahora n menos p es 3 menos 1 es 2. N menos p es 2. Es decir, que tengo que considerar dos determinantes nada más. Empezando del final, me devuelvo entonces y calculo el signo de delta 4 y delta 3, de acuerdo a la siguiente tabla. El problema sin restricción, para que la matriz sea positiva, sería este, y el problema sin restricción, para que la matriz sea negativa, sería este otro. Ahora tengo que calcular el signo. Entonces, el signo, vamos a calcularlo en otro color. Disculpe, profe. ¿No? Disculpe. ¿Sí? Usted dijo, el problema sin restricción es el de arriba. El problema sin restricción sería para la matriz grande, la matriz 4x4. Entonces, tendríamos 4 determinantes que calcular. Sin embargo, cada restricción, de cierta forma, elimina varias columnas. Entonces, estos determinantes no me interesan. Ok, entonces digamos, y lo del primer renglón, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Cuál primero? No, perdón. El más. Correcto. Esto lo que me dice es cómo clasificar si una matriz es positiva o es negativa de acuerdo con los menores principales. Ah, ok, eso es con el P, ¿verdad? ¿Cómo se guía con el P? ¿Es con el qué, perdón? Nos guiamos con el P. Sí, con todo, con el tamaño, con el n más p. Pero digamos, a la hora de decidir si, bueno, eso de positivo, negativo, estamos viendo eso que dice -1 a la 2p más 1. No. Entonces ahí es negativo. Para saber, esta tabla que está aquí arriba, esta tabla que está aquí, es en general para cualquier matriz de, no, si fuese tamaño m por m, entonces sería lambda 1, lambda 2 hasta lambda m. Entonces, para que la matriz de este tamaño sea positiva, entonces todos los determinantes tienen que ser positivos. Para que la matriz sea negativa, los signos tienen que cambiar empezando con -1. Ve que esta tabla es la misma para cualquier tamaño. Empiezo en -1, más, menos, donde acabe. Aquí unos gatos peleando en mi ventana. Bueno. Entonces, este es el criterio que se llama el criterio de Silvestre, ¿cómo se llama así? Silvestre, no sé. ¿Qué me dice? Que los determinantes tienen que cambiar el signo empezando en -1
para que sea negativa y tiene que ser positivo para que sea positiva. De nuevo, esto, si ustedes consideran, por ejemplo, el caso de una matriz diagonal, es muy evidente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes tuviesen una matriz diagonal, entonces es muy fácil saber si la matriz es definida positiva o definida negativa. Entonces, para una matriz, digamos, M, digamos, diagonal, entonces lambda 1, lambda 2, bueno, tal vez lambda son una mala escogencia, pero no importa, digamos, para valores propios, lambda M. Entonces, para que sea positiva, todos los lambdas tienen que ser positivos. Y para que sea negativa, todos los lambdas tienen que ser negativos. Ahora, si la matriz es diagonal y usted calcula los menores principales, entonces el menor principal sería lambda 1. El menor principal, segundo 2, sería lambda 1 por lambda 2. Y así sucesivamente, el menor principal, lambda m, sería el producto de todos los valores propios. Entonces, por ejemplo, si la matriz tiene todos los valores propios positivos, entonces este es más, todos son más. En cambio, si los valores propios son todos negativos, el primero es negativo, pero el segundo es positivo, porque es negativo por negativo. El tercero sería negativo por negativo por negativo, que es positivo. Entonces, vea que para una matriz, para que una matriz sea positiva o negativa, me puedo fijar básicamente, es lo que me dice, ese criterio de Silvestre, o Silvestre, en los cambios de signo en los menores principales. Si todos los menores principales son positivo, 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 todos son positivos, eso quiere decir que todos los valores propios son positivos. Si empiezo con negativo, positivo, negativo, positivo, eso quiere decir que todos los valores propios son negativos. Entonces, esta primera tabla es para cualquier matriz de tamaño m por m. El criterio del Hessiano Orlado, me dice, para clasificar un punto crítico, construya la tabla sin restricción. Esta es una tabla para cualquier matriz. Entonces, esta es una tabla sin restricciones. Sin restricciones. Ahora, para saber el signo correcto, tienen que calcular el siguiente signo. El signo sería, vamos a ver, cambio de color. El signo es menos 1 elevado a la p. Entonces, menos 1 elevado a la p, donde p es la cantidad de restricciones. Entonces, en este ejemplo particular, el p es 1. O sea que menos p a la 1, menos p a la 1 es negativo, es menos 1. O sea que para calcular el criterio para un problema con 3 variables y una restricción, tengo que cambiar todos los símbolos por menos 1. Aquí todos me quedarían negativo, negativo, y aquí les da vuelta. Negativo, negativo. Entonces, el criterio del Hessiano para n igual 3 y p igual a 1, dice que el Hessiano, el determinante grande, la matriz 4x4 del Lagrangiano, tiene que ser negativo en cualquiera de los dos casos. Y para clasificarlo, para saber si es un máximo o un mínimo, me tengo que fijar en el determinante de orden 3. Entonces, si es negativo, la matriz es positiva. Entonces, si la matriz es positiva, tengo un mínimo. Entonces, si esto es negativo, tengo un mínimo. Y si el delta 3 es positivo, entonces tengo un máximo. En el caso de que llegue a 4, ¿verdad? No, siempre empieza al final, ¿verdad? La receta es así, ¿verdad? Usted se fija, voy a borrar todo esto. La receta es, vamos a, un segundo. Usted crea la tabla sin restricción. Entonces, la tabla sin restricción tiene n, ahí no estoy escribiendo. La tabla sin restricción tiene n más p columnas. Que sería esta que está aquí arriba. Entonces, usted crea la tabla sin restricciones. Ahora se fija. N menos P. Bueno, o sea, el punto es N más P
menos n menos p sería el n, cancela con el n, y el p menos p es 2p. Entonces, usted tiene que empezar en 2p más 1. Entonces, en esta tabla, yo por eso marqué aquí 2p más 1. Entonces, usted empieza en la matriz grande y se devuelve hasta 2p más 1. Entonces, únicamente tiene que considerar a partir de la columna con el determinante menor 2p más 1 hasta el final, siempre va a llegar al final. 2p es más pequeño que n más p, entonces siempre va a llegar al final. Ok, profe, todo claro. Cuidado, se me meten esos gatos ahí a la casa, ¿Cómo? profe. Sí, esos gatos ahí, ¿Cómo se le meten esos gatos ahí a la casa, profe? sí, no tengo que sacar, porque uno es el mío, ¿verdad? Y el otro creo que es el papá, y llega aquí a avanzar el pleito. Bueno, entonces ese sería el criterio del hessiano orlado para n variables y p, para p restricciones. Usted calcula primero la tabla completa, digamos, usualmente uno no la completa, ya sabe hasta dónde tiene que llegar. Entonces, calcula la tabla empezando donde tiene que empezar y terminando donde tiene que terminar, y luego le cambia el signo a la respuesta correcta, a la respuesta sin restricción le cambia el signo apropiadamente. Entonces, si el P es par, queda igual, y si el P es negativo, si el P es impar, pues todo cambia de signo. Y eso entonces le da una forma, siento yo que sencilla, de recordar el criterio del hessiano en cualquier caso, ¿verdad? Para n variables y p restricciones. En la literatura usualmente hay como muchos criterios, o los dan individuales, ¿verdad? Dicen cuál es el criterio para n igual 3 y p igual 1, para p igual 2, para n igual 4, p igual 1, p igual 2, p igual 3, ¿verdad? Y es imposible recordarse toda esa cantidad de cambios de signo, pero esta tabla pues simplemente, esta pues es fácil de recordar porque es el criterio sin restricción, y luego pues esto le dice a dónde empieza y cuál es el signo correcto. Profe, Sí, y ese signo, digamos, cuando es menor, ¿se le cambia a menor a todos? a todo, a todo, a O, todo, a todo, sí. ok, yo pensé que era intercalado. Por ejemplo, no, le cambia el signo a todo. Entonces, por ejemplo, si P fuese, bueno, hagamos así, si P es impar, entonces menos 1, la número impar es negativo, es menos 1. O sea que este cambia por menos, este cambia por menos, este cambia por menos. En la segunda fila, pues lo que hago es que multiplico todo por menos, ¿verdad? No sé si era negativo o positivo antes. La segunda, para un n particular, sí, usted sabe, ¿verdad? Para un n particular, usted sabe cuál es el signo. Pero entonces todos los cambia, todos los cambia. Ah, ok, ok. Y si el P es par, entonces si el P es par no hay nada que hacer, ¿verdad? Si el P es par, entonces menos 1 la P es más, entonces no hay que cambiarle el signo. Bueno, eso era lo que yo quería contarles hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, ejercicios de bueno, de ese tema, Ajá. usted, digamos, como que No, podría dar ahí en el grupo, la no sé, lista es que que no yo sé dónde mandé no había, encontrar. no recuerdo. ¿Había no saben? No, profe. Eh, bueno, sí, voy a buscar. En la tarea, pues, aquí en 3, ¿verdad? Eh, sí, voy a buscar alguna lista, tal vez, con más ejercicios. Vea que la primera parte, la parte que encontró los puntos críticos, pues básicamente es independiente si es un sistema, si tiene, es independiente el número de variables y el número de restricciones. La primera parte, pues realmente no cambia. Tal vez cambia en dificultad, ¿verdad? Si tiene más ecuaciones, pues va a ser más difícil resolverlo, pero la idea es la misma. Y para clasificarlo, entonces utilizan este criterio. La dificultad
en este tipo de problemas, y posiblemente por eso vaya tan poca práctica disponible, es que si usted no escoge la función apropiada, pues el problema no va a tener solución. ¿Por qué? Porque va a tener que resolver un sistema 7x7 con un montón de ecuaciones que posiblemente no tengan solución. Entonces, sí, uno para poder dar un ejemplo interesante tiene que escoger bastante bien tanto la función objetivo como la función restricción. Pero sí, voy a tratar de buscar alguna lista y se las paso, sí. Está bien, bro, muchas gracias. Ok, voy a echarle agua a esos gatos. Hasta luego. Hasta luego, bro. Buena Gracias, tarde. profe. Ya, profe, gracias.